El tablero de ajedrez entre ellos bien podría haber sido un campo de batalla. Los dedos de Jasmine Parker se cernían sobre un caballo, temblando ligeramente mientras consideraba su siguiente movimiento. Al otro lado de la pulida mesa de caoba, Jackson Reed la observaba con unos penetrantes ojos azules que parecían calcular cada posibilidad, tal como seguramente lo hacía su mente. El CEO de Reed Innovations se reclinó en su silla de cuero. Su traje a medida tan impecable como la fila de piezas de ajedrez capturadas que había dispuesto meticulosamente a su lado del tablero. «Tic-tac, señorita Parker», dijo, su voz profunda rompiendo el tenso silencio de su oficina en la esquina del piso 40 y las ventanas de piso a techo revelaban el horizonte de Chicago, el sol de la tarde proyectando largas sombras a través del lujoso espacio. «No hice esa oferta a la ligera. Triplicaré su salario si puede ganarme». 3 semanas antes, Jasmine no era más para Jackson Reed que otro nombre en la nómina de la compañía, una analista de datos calificada en el departamento de marketing que se mantenía a raya y se iba precisamente a las 5 en punto todos los días. A diferencia de otros que se esforzaban por las horas extras para impresionar a la gerencia, Jasmine tenía responsabilidades esperándola en casa. Su hija de 8 años, Zoe. Esa mañana había comenzado como cualquier otra. Jasmine se había apresurado a dejar a Zoe en la escuela después de un desayuno de tostadas ligeramente quemadas y besos apresurados de despedida. «No lo olvides, mamá. La feria de ciencias es esta noche», había gritado Zoe, su sonrisa sin un diente visible mientras saludaba desde la entrada de la escuela. Jasmine había prometido estar allí, aunque la ansiedad la carcomía. La fecha límite del informe trimestral se avecinaba y su supervisora, Nancy, había insinuado que todos tendrían que quedarse hasta tarde. Cuando Jasmine llegó a su cubículo, un correo electrónico de recursos humanos la esperaba. Reorganización del departamento, recortes presupuestarios, puestos que serían eliminados, el familiar lenguaje corporativo que helaba la sangre de cada padre que trabaja. Debía presentarse en el piso ejecutivo a las 11 a.m. para una discusión de revisión de puesto. Durante 3 horas, Jasmine miró las hojas de cálculo que se desdibujaban ante sus ojos, su mente corriendo a través de cálculos mucho más personales que los de su pantalla. El pago de la hipoteca vencía en 2 semanas, la medicación para el asma de Zoe, la factura de reparación del coche aún sin pagar. Los cheques de manutención de su exmarido habían dejado de llegar hacía 6 meses cuando se mudó a Australia con su nueva esposa. A las 11 a.m. en punto, Jasmine salió del ascensor en un piso que nunca había visitado en sus 2 años en la compañía. La recepcionista, una mujer con un perfecto moño rubio y una expresión tallada en mármol, le indicó que esperara. El sofá de cuero se sentía demasiado suave, demasiado caro para sentarse en él, con sus pantalones de liquidación. Pero Jasmine se sentó en el borde de todos modos, agarrando su portafolio como un escudo. «Señorita Parker», la voz de la recepcionista interrumpió su espiral de preocupación. «El señor Reed la verá ahora». La confusión reemplazó al miedo. El señor Reed, el CEO, seguramente había algún error. Los gerentes de departamento manejaban los despidos, no el jefe de una compañía Fortune 500. La oficina de Jackson Reed era más grande que todo el apartamento de Jasmine. Él se puso de pie cuando ella entró, su apretón de manos firme y breve. «Gracias por venir, señorita Parker. Por favor, tome asiento». En su escritorio no estaban los esperados papeles de despido, sino un tablero de ajedrez. Las piezas talladas a mano estaban en perfecta formación.
Era el juego más hermoso que Jasmine había visto, haciendo que las piezas de plástico que ella y Zoe usaban para sus juegos de fin de semana parecieran juguetes baratos en comparación. ¿Juega usted?, preguntó él, señalando el tablero. Yo, sí, respondió ella, completamente confundida. ¿Con mi hija? Algo brilló en sus ojos. He estado observando su trabajo por algún tiempo, señorita Parker. Sus habilidades analíticas son impresionantes. Su gestión del tiempo aún más. La mayoría de sus colegas registran semanas de 60 horas. Usted se las arregla para superarlos en 40, nunca un minuto más. Jasmine se movió incómodamente. Tengo responsabilidades en casa, señor. Una hija, creo. Zoe, de 8 años. El hecho de que el CEO supiera el nombre de su hija hizo que a Jasmine le recorriera un escalofrío por la espalda. Sí, Reed asintió. Luego señaló una fotografía enmarcada en su pared. Una versión mucho más joven de él mismo sosteniendo un trofeo. Una victoria en un torneo de ajedrez. Aparentemente. Creo que las personas que sobresalen en el ajedrez a menudo sobresalen en la estrategia de negocios. La capacidad de ver varios movimientos por delante. De sacrificar sabiamente. De permanecer paciente bajo presión. Se sentó a un lado del tablero de ajedrez e hizo un gesto para que ella tomara la silla opuesta. He estado buscando a alguien con sus habilidades particulares para un proyecto especial. Mi equipo personal de análisis. Significará un ascenso significativo. El corazón de Jasmine dio un vuelco. Un ascenso, no un despido. Pero Reed no había terminado. Sin embargo, continuó, necesito saber que puede pensar estratégicamente bajo una presión extrema. Así que estoy proponiendo una prueba. Sus dedos golpearon el tablero de ajedrez. Una partida. Si gana, triplicaré su salario actual en su nueva posición. Si pierde, el puesto sigue siendo suyo, pero con el salario estándar, que aún así es un aumento del 40% de su compensación actual. La oferta era escandalosa, imposible. ¿Triplicar su salario? Eso significaría no más vivir de cheque en cheque, no más elegir entre nuevos zapatos escolares para Zoe o arreglar el grifo del baño que goteaba. Significaría seguridad, ahorros, tal vez incluso la universidad para Zoe algún día. ¿Por qué yo?, preguntó Jasmine finalmente. La sonrisa de Reed no llegó a sus ojos. Digamos que reconozco el potencial cuando lo veo. ¿Tenemos un trato? Así fue como Jasmine se encontró aquí. 40 minutos en la partida de ajedrez más importante de su vida. Su futuro pendía del movimiento de piezas de madera talladas. Se las había arreglado para mantenerse firme hasta ahora, incluso capturando su alfil y un caballo, pero Reed jugaba con una eficiencia despiadada. Cada movimiento deliberado y veloz. Cuando Jasmine finalmente movió su caballo, capturando uno de sus peones, echó un vistazo a su reloj y jadeó. Ya eran las 5:30 p.m. La feria de ciencias de Zoe había comenzado 30 minutos antes. Yo lo siento, señor Reed. Tengo que irme. Mi hija. La partida no ha terminado, señorita Parker, interrumpió Reed, su voz aguda mientras movía su reina a través del tablero. ¡Jaque! Jasmine miró el tablero, luego su reloj, luego al hombre que tenía su futuro en sus manos. La elección ante ella de repente fue clara y mucho más compleja que cualquier estrategia de ajedrez. Afuera de las enormes ventanas, las luces de la ciudad habían comenzado a parpadear mientras el crepúsculo se posaba sobre Chicago. En esas brillantes torres de oficinas, ¿cuántos otros padres se estaban perdiendo momentos importantes? ¿Cuántos se habían convencido a sí mismos de que una feria de ciencias perdida valía el sacrificio por un futuro mejor? Jasmine pensó en la cara de Zoe esa mañana, la emoción burbujeando en su voz
mientras hablaba de su proyecto sobre el ciclo del agua. Durante semanas, habían trabajado juntas en la mesa de su cocina. Bolas de algodón representando nubes, colorante azul para alimentos creando océanos en miniatura en recipientes de plástico. «¿Estarás allí, verdad, mamá?», había preguntado Zoe todas las noches antes de acostarse. «¿Prometes que no llegarás tarde como para el recital de baile?». El recuerdo picó. 6 meses antes, Jasmine había llegado justo cuando las cortinas se cerraban en la primera actuación de baile de Zoe, captando solo un vistazo del rostro decepcionado de su hija entre los otros niños vestidos con tutú que hacían su reverencia final. Se había prometido a sí misma que nunca más. Miró a Jackson Reed, su decisión tomada. «La feria de ciencias de mi hija comenzó hace 30 minutos. Le prometí que estaría allí». Algo ilegible parpadeó en el rostro de Reed, mientras Jasmine se ponía de pie. ¿Era decepción, ira o algo completamente diferente? «El puesto todavía estará disponible mañana, señorita Parker», dijo él en voz baja, «y también lo estará el tablero de ajedrez». Mientras Jasmine recogía sus cosas, no podía sacudirse la sensación de que esto había sido más que una oferta de trabajo. La forma en que él había sabido el nombre de su hija, el desafío específico, los términos escandalosos. Había algo más en juego, un juego dentro de un juego, y tenía la inquietante sensación de que, al irse, de alguna manera había hecho exactamente el movimiento que Jackson Reed había estado esperando. En el viaje en ascensor hasta el vestíbulo, la mente de Jasmine corría con preguntas. ¿Cómo sabía él sobre sus partidas de ajedrez con Zoe? ¿Por qué la había elegido entre cientos de empleados? Y lo más importante, ¿la oportunidad realmente seguiría allí mañana? ¿O acababa de alejarse de la seguridad financiera para su familia? El aire de la noche golpeó su rostro cuando salió del edificio, corriendo hacia el estacionamiento. Mientras buscaba sus llaves a tientas, notó un coche negro que se detenía en la acera. A través de las ventanas polarizadas, vislumbró a Jackson Reed en el asiento trasero observándola. Sus ojos se encontraron por un breve momento antes de que el coche se alejara en el tráfico de la noche, dejando a Jasmine con la clara impresión de que cualquier juego que hubieran comenzado estaba lejos de haber terminado. Jasmine llegó a la escuela primaria Lincoln 20 minutos después, sin aliento y con el pelo revuelto por correr a través del estacionamiento. El gimnasio estaba lleno de actividad, padres orgullosos rodeando exhibiciones caseras, mientras los niños demostraban ansiosamente experimentos. Escaneó la abarrotada sala, su corazón hundiéndose con cada segundo que pasaba, hasta que finalmente vio el proyecto de Zoe en la esquina lejana. Su hija estaba sola junto a su exhibición, con los hombros caídos, ajustando repetidamente su cartel. La vista le atravesó el corazón a Jasmine. Cuando Zoe finalmente levantó la vista y vio a su madre corriendo hacia ella, su rostro se transformó. La decepción dio paso al alivio, luego a la alegría. «Mamá, viniste». Zoe se arrojó a los brazos de Jasmine. «Pensé que te habías olvidado». «Nunca», susurró Jasmine ferozmente, abrazando a su hija con fuerza. «Te lo prometí, ¿no?». Mientras Zoe le explicaba con entusiasmo su proyecto del ciclo del agua a los jueces que se detenían, Jasmine intentó concentrarse únicamente en el momento de su hija. Sin embargo, su mente seguía volviendo al juego de ajedrez sin terminar en el piso 42, la posición que había dejado, las piezas aún en juego, los movimientos que podría haber hecho. «Mamá, ¿estás escuchando?». Zoe le tiró de la manga, haciéndola volver al presente. «Lo siento, cariño. Cuéntame de nuevo cómo sube el vapor de agua». Más tarde esa noche,
Después de acostar a Zoe con historias adicionales como penitencia por su casi ausencia, Jasmine se sentó en su pequeña mesa de la cocina. Preparó su juego de ajedrez de plástico, tratando de recrear la posición que había dejado en la oficina de Reed. ¿Qué habría pasado si se hubiera quedado? ¿Podría haber ganado contra alguien que claramente se consideraba un maestro? Su teléfono sonó con un mensaje de texto de un número desconocido. El tablero está listo para mañana, 12 p.m. El almuerzo será proporcionado. J.R. Jasmine se quedó mirando el mensaje. ¿Cómo había conseguido su número personal? Ella no se lo había dado. La intrusión debería haberle molestado más de lo que lo hizo, pero en cambio sintió un extraño aleteo de anticipación. Mañana traería respuestas. Esperaba. La mañana trajo el caos, como siempre lo hacía. La cafetera eligió hoy para dejar de funcionar. Zoe no podía encontrar sus zapatillas favoritas. El coche hizo un ominoso sonido de clic que Jasmine fingió no escuchar. Sin embargo, a pesar de todo, la inminente partida de ajedrez permaneció en la vanguardia de sus pensamientos. «Pareces diferente hoy, mamá», observó Zoe mientras Jasmine la acompañaba a su salón de clases, como si estuvieras pensando en otra cosa. Jasmine sonrió, asombrada por la perspicacia de su hija. «Solo una gran reunión en el trabajo, nada de qué preocuparse». «¿Es con ese hombre que llamó la semana pasada preguntando por tu clasificación de ajedrez?» Jasmine se congeló. «¿Qué hombre?» «Dijo que estaba haciendo una encuesta sobre jugadores de ajedrez en Chicago. Preguntó si eras buena». Zoe se encogió de hombros. «Le dije que siempre me ganas, pero eso no es mucho decir, ya que solo soy una niña». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Jasmine. Reed la había estado investigando antes de hacer su oferta, más a fondo de lo que ella había imaginado. Pero, ¿por qué ir a tales extremos? ¿Qué se le estaba escapando? En el trabajo, Jasmine apenas podía concentrarse en sus tareas matutinas. Su supervisora, Nancy, se detuvo en su cubículo a las 11:30. Con las cejas levantadas. «Escuché que hoy tienes un almuerzo con el gran jefe». La pregunta en su voz era clara. «Es sobre un proyecto potencial», respondió Jasmine vagamente. Nancy se inclinó más cerca. «Se rumorea que ha estado preguntando por ti durante semanas. Archivos de personal, revisiones de desempeño». Beth en Recursos Humanos dijo que solicitó específicamente tu solicitud de hace 2 años. La inquietud de Jasmine se profundizó. ¿Dijo por qué? No, pero Nancy bajó la voz a un susurro. La última vez que Reed se interesó especialmente en alguien de los pisos inferiores, o terminaron en la suite ejecutiva, o fuera de la puerta en un mes. A las 12 en punto, Jasmine salió del ascensor en el piso ejecutivo por segunda vez en 2 días. La recepcionista con cara de mármol, Jasmine, ahora notó que su nombre decía Verónica. La saludó con una calidez significativamente mayor que ayer. «El señor Reed la está esperando», dijo ella, levantándose para acompañar a Jasmine personalmente. «Él mejoró su autorización de seguridad esta mañana». Jackson Reed se puso de pie cuando Jasmine entró, señalando una pequeña mesa junto a la ventana, donde el tablero de ajedrez esperaba. Las piezas se restablecieron a las posiciones iniciales. Al lado había un almuerzo con sándwiches gourmet y ensaladas. «Señorita Parker, me alegro de que haya podido unirse a mí». Su tono era cordial. Sin embargo, Jasmine detectó una corriente subterránea de tensión. «Confío en que la feria de ciencias de su hija haya ido bien». La pregunta la tomó por sorpresa. «Sí, gracias. Ganó una mención de honor». Reed asintió, aparentemente satisfecho. «Por favor, sírvase el almuerzo. Podemos discutir el puesto mientras comemos, luego volver a nuestro juego». Durante el almuerzo,
Reed describió el puesto que tenía en mente para ella, encabezando una nueva división centrada en el análisis predictivo para las tendencias del mercado, reportando directamente a él. Las responsabilidades eran desafiantes, pero emocionantes. El tipo de trabajo que Jasmine siempre había querido hacer. El salario, incluso sin la triplicación prometida, era sustancialmente más alto que su salario actual. ¿Por qué yo?, preguntó ella de nuevo, más directamente esta vez. Debe haber docenas de personas más calificadas en la compañía. Personas con maestrías de escuelas prestigiosas, no clases nocturnas en un colegio comunitario como yo. Reed dejó su vaso de agua. Las credenciales académicas a menudo son malos predictores de la inteligencia práctica, señorita Parker. Estoy más interesado en cómo piensa. ¿Y puede determinar eso de una partida de ajedrez? El ajedrez revela el carácter. Sus ojos se encontraron con los de ella con una intensidad inesperada. Muestra cómo manejas la presión, si sacrificas sin pensar o con un propósito, si puedes ver más allá del movimiento obvio. Jasmine señaló el tablero. ¿Entonces continuamos? A medida que reanudaban su juego, Jasmine jugó de manera más agresiva que el día anterior. Si Reed quería poner a prueba su carácter, ella le mostraría que no tenía miedo de correr riesgos. Capturó su alfil restante con un movimiento audaz que dejó a su reina vulnerable. Reed estudió el tablero, un indicio de sorpresa cruzando su rostro antes de que lo ocultara. Elección interesante. 3 movimientos después, Jasmine se dio cuenta de que se había metido en una trampa. Reed capturó su reina, una pérdida devastadora. Pero en el proceso de concentrarse en su reina, había dejado la defensa de su rey debilitada. «Jack», dijo Jasmine en voz baja, moviendo su caballo a la posición. Las cejas de Reed se levantaron ligeramente. «Bien jugado». Movió su rey fuera de peligro, pero Jasmine pudo ver que ahora jugaba con más cautela. A medida que el juego progresaba, Jasmine se sintió adaptándose a un ritmo, pensando con más claridad de lo que lo había hecho ayer. Los movimientos y contraataques fluían naturalmente. Por breves momentos, olvidó que estaba jugando contra su intimidante CEO. En cambio, solo veía los patrones y las posibilidades en el tablero. ¿Aprendiste a jugar de tu padre?, preguntó Reed casualmente mientras contemplaba su siguiente movimiento. Otra pregunta que revelaba demasiado conocimiento de su vida personal. Sí, ¿cómo lo sabías? Tu solicitud lo mencionaba como tu contacto de emergencia cuando te uniste a nosotros. Theodore Parker, ex campeón de ajedrez de la ciudad de Chicago, 1995 a 1997. El corazón de Jasmine se retorció al mencionar a su padre. Murió 6 meses después de que envié esa solicitud. Actualicé mi información de contacto de emergencia a mi hermana. Mis condolencias, dijo Reed. Y por primera vez, su voz tenía una emoción genuina. Era un jugador notable. Me enfrenté a él una vez hace muchos años. La revelación aturdió a Jasmine. ¿Conociste a mi padre? Reed movió su torre. Jugamos en los mismos círculos brevemente. Era memorable. Algo en su tono sugería que había más en la historia. Antes de que Jasmine pudiera presionar más, su teléfono sonó con una notificación de la escuela. La maestra de Zoe había enviado un mensaje grupal a todos los padres. Recordatorio: salida temprano hoy a las 2:30 p.m. para el desarrollo del maestro. Jasmine lo había olvidado por completo. Miró su reloj. Ya eran la 1:45. Con el tráfico, apenas llegaría a tiempo. ¿Otra emergencia?, preguntó Reed, notando su expresión. Salida temprana de la escuela. Necesito irme a las 2:20. Reed estudió el tablero. Estamos en una coyuntura crítica. Quizás 15 minutos más de juego determinarían un ganador. Jasmine evaluó el tablero. La posición era compleja.
sin que ninguna de las partes tuviera una clara ventaja. 15 minutos podrían no ser suficientes. «No puedo llegar tarde», dijo ella con firmeza. «No de nuevo». Reed se reclinó, su expresión ilegible. «Entonces tal vez deberíamos llamar a esta partida un empate y programar la partida decisiva para otro momento». «Un empate», Jasmine negó con la cabeza. «Esa no fue la oferta. Dijiste que si gano, triplicas mi salario. Si pierdo, todavía consigo el puesto con la tarifa estándar. ¿Y si ninguno de los dos gana?» Sus ojos mantuvieron un desafío. Jasmine reunió su coraje. «Entonces propongo un compromiso. El puesto con un salario duplicado en lugar de triplicado». Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Reed, la primera genuina que había visto. «Señorita Parker, de hecho es la hija de su padre, una negociadora hasta la médula». Él extendió su mano para sellar el trato, pero cuando Jasmine la alcanzó para estrecharla, notó algo que le heló la sangre. Una pequeña cicatriz distintiva en sus nudillos, idéntica a una que su padre a menudo había señalado en su rival de ajedrez más formidable. Un hombre que describía como brillante, pero despiadado. Un hombre llamado James Richardson. «Tú no eres Jackson Reed», dijo ella en voz baja. «Eres James Richardson». El silencio que siguió a su acusación pareció estirarse interminablemente. Afuera de las ventanas de la oficina, las nubes se desplazaban por el horizonte de Chicago, proyectando sombras cambiantes sobre el tablero de ajedrez entre ellos. «Muy observadora, señorita Parker», dijo finalmente, sin confirmar ni negar su afirmación. «Pero va a llegar tarde para su hija». Jasmine no se movió. «Mi padre hablaba de James Richardson. Decía que era el oponente más astuto al que se había enfrentado. Decía que Richardson desapareció después de un escándalo que involucró la adquisición corporativa de Meridian Technologies hace 15 años. El hombre frente a ella reordenó cuidadosamente un peón en el tablero. La historia a menudo es más complicada de lo que sugieren los titulares de los periódicos. «¿Eres Jackson Reed o James Richardson?», presionó Jasmine. Él la miró fijamente. «El jugador de ajedrez que conoces como James Richardson ya no existe, legal o de otra manera. He sido Jackson Reed durante 13 años. ¿Por qué el interés en mí, en la hija de mi padre?» Las piezas estaban cayendo en su lugar, formando un patrón que Jasmine aún no podía comprender del todo. Reed o Richardson miró su reloj. «Son las 12:05, señorita Parker. Podemos continuar esta conversación mañana. Su oferta de puesto se mantiene, al igual que nuestro acuerdo sobre la compensación». Jasmine quería exigir respuestas de inmediato, pero la idea de Zoe, esperando sola fuera de la escuela, anuló su curiosidad. Recogió sus cosas apresuradamente. «Mañana, 11 a.m., dijo Reed, mientras ella llegaba a la puerta. «Y señorita Parker, quizás deje su tarde libre». El viaje en coche a la escuela de Zoe fue un borrón de preguntas sin respuestas. ¿Por qué un CEO con un pasado oculto se interesaría tanto en la hija de su antiguo rival de ajedrez? ¿Se trataba de ajedrez, de negocios o de algo más personal? Y lo más inquietante, ¿qué había sucedido realmente entre su padre y James Richardson? Jasmine se detuvo en la escuela justo cuando los últimos estudiantes estaban siendo recogidos. Zoe estaba sentada en un banco junto a su maestra, la señora González, quien saludó con visible alivio cuando vio el coche de Jasmine. «Llegando justo a tiempo hoy», comentó la señora González, mientras Zoe se subía al asiento trasero. «Lo siento», se disculpó Jasmine. «Emergencia de trabajo». En el camino a casa, Zoe charló sobre su día, pero Jasmine se encontró luchando por concentrarse en las historias de su hija sobre la política del patio de recreo y los logros en el aula.
Mamá, lo estás haciendo de nuevo, dijo Zoe de repente. Estar en otro lugar en tu cabeza. Jasmine forzó una sonrisa en el espejo retrovisor. Lo siento, cariño. Solo estoy pensando en el trabajo. ¿Es ese hombre del ajedrez de nuevo? La pregunta envió una sacudida a través de Jasmine. ¿Qué sabes de él? Zoe se encogió de hombros. El abuelo tenía una foto con él en esa caja de cosas de ajedrez en el ático. Esa noche, después de que Zoe estuviera ocupada con los deberes, Jasmine subió al ático. El espacio mohoso contenía cajas de las pertenencias de su padre, que ella había guardado después de su muerte, pero que nunca había revisado completamente. El dolor había sido demasiado crudo entonces, y el tiempo de alguna manera se había escapado desde entonces. La tercera caja que abrió contenía los recuerdos de ajedrez de su padre, trofeos, recortes de periódicos, programas de torneos. Cerca del fondo, encontró una fotografía desgastada. Su padre de pie junto a una versión mucho más joven del hombre que ella conocía como Jackson Reed. Entre ellos, había un trofeo de ajedrez. Ambos hombres, agarrándolo como si ninguno fuera a renunciar a su reclamo. La intensidad en sus ojos contaba una historia de rivalidad que trascendía el juego. En la parte de atrás, su padre había escrito: Finales del Abierto de Chicago, 1997. La última partida limpia. ¿La última partida limpia? ¿Qué significaba eso? Excavando más a fondo, Jasmine encontró un pequeño diario lleno de la distintiva letra de su padre. La mayoría de las entradas eran anotaciones de ajedrez y notas de estrategia, pero varias páginas cerca del final contenían reflexiones más personales. Richardson se acercó de nuevo con su propuesta. Dice que con mi credibilidad en torneos y sus conexiones corporativas, podríamos hacer millones. Dice que es solo estrategia, otra forma de ajedrez. Me he negado de nuevo, pero estoy preocupado por su persistencia. Y una entrada posterior. La partida de Meridian fue arreglada. Ahora estoy seguro de ello. Nuestras huellas dactilares están por todas partes, aunque no puedo probar nada. Esto va más allá del ajedrez. Necesito reunir pruebas antes de acercarme al comité. La entrada final hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de Jasmine. Me reúno con R mañana. Él no sabe lo que he encontrado. Esto termina ahora. 2 semanas después de esa entrada, Theodore Parker había sufrido un derrame cerebral masivo a la edad de 52 años. Los médicos lo habían llamado un caso trágico de hipertensión no diagnosticada. Jasmine nunca había cuestionado la explicación médica hasta ahora. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de Reed. Conocí bien a tu padre. Hay mucho que no sabes sobre él y sobre mí. Mañana traerá claridad. Jasmine se quedó mirando el mensaje, la ira y la sospecha creciendo dentro de ella. ¿El derrame cerebral de su padre había sido algo completamente diferente? ¿Había estado involucrado James Richardson, ahora Jackson Reed? Pasó horas esa noche investigando en línea, armando el rompecabezas. Jackson Reed había emergido en el mundo de los negocios poco después de la desaparición de James Richardson, construyendo rápidamente Reed Innovations, de una pequeña startup tecnológica a un gigante corporativo. Su pasado antes de eso era sorprendentemente difícil de rastrear. Algunas referencias vagas a educación en el extranjero, dinero familiar, inversiones estratégicas. El escándalo de Meridian Technologies había involucrado acusaciones de espionaje corporativo y manipulación del mercado, con varios torneos de ajedrez, supuestamente utilizados como encubrimientos para reuniones de información privilegiada. La investigación se había estancado finalmente debido a la insuficiencia de pruebas y a la repentina muerte o desaparición de testigos clave.
Para cuando Jasmine se metió en la cama a las 3 a.m., su mente corría con teorías, cada una más inquietante que la anterior. ¿Estaba Reed tratando de reclutarla para algo ilegal, usando la memoria de su padre como palanca? ¿Estaba intentando enmendar errores pasados, o había algo más siniestro detrás de su desafío de ajedrez? Mañana llegó demasiado rápido. Después de dejar a Zoe en la escuela con abrazos extra fuertes, Jasmine condujo al trabajo con una determinación que endureció su resolución. Hoy obtendría respuestas. En su cubículo, encontró un sobre que contenía una tarjeta de acceso de seguridad con autorización ejecutiva y una nota. Nuestra reunión ha sido trasladada a mi residencia. Coche esperando a las 12 p.m. JR. Las alarmas sonaron en la mente de Jasmine. Una reunión en su casa en lugar de la oficina eliminaba a los testigos y creaba vulnerabilidad. Ella dudó. Luego tomó 2 decisiones rápidas. Primero, le envió un mensaje de texto a su hermana con el nombre completo y la dirección de Reed, instruyéndola a contactar a la policía si no se comunicaba antes de las 5 p.m. Segundo, deslizó el diario de su padre en su bolso. Al mediodía, encontró un elegante coche negro esperando fuera del edificio, el mismo que había visto la noche de la Feria de Ciencias. El conductor, un hombre con cara de piedra con un traje oscuro, abrió la puerta sin decir una palabra. El coche serpenteó por los barrios de lujo de Chicago antes de detenerse en una mansión modernista con vista al lago Michigan. Aislado, privado, intimidante, al igual que su dueño. El propio Reed abrió la puerta, vestido de manera más casual que en la oficina con un suéter de cachemira y pantalones a medida. Señorita Parker, gracias por venir. El interior de la casa era un estudio de lujo minimalista. Espacios abiertos, arte con calidad de museo y ventanas de piso a techo que mostraban la vista del lago. En el centro de la sala de estar principal se erguían no una sino 3 mesas de ajedrez, cada una con una partida diferente en curso. ¿Vives solo?, preguntó Jasmine, notando la ausencia de toques personales que sugirieran familia o compañía. Prefiero la soledad, respondió Reed, llevándola a una 4ª mesa de ajedrez cerca de las ventanas. Esta estaba preparada con la posición exacta que habían dejado ayer. Cada pieza precisamente donde la habían abandonado. Memoria notable, comentó Jasmine. Me han dicho que es tanto mi don como mi maldición. Reed señaló la silla. Por favor, siéntese. Tenemos mucho que discutir. En lugar de sentarse, Jasmine sacó el diario de su padre de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Encontré esto anoche. Mi padre sospechaba que arreglabas torneos y usabas eventos de ajedrez como encubrimientos para el uso de información privilegiada. Iba a exponerte. La expresión de Reed se mantuvo cuidadosamente neutral. ¿Y crees que tuve algo que ver con su muerte? ¿Lo tuviste? No. La palabra se quedó entre ellos. Simple, pero pesada. Tu padre murió de causas naturales, señorita Parker. Una tragedia, pero no a mis manos. ¿Por qué debería creerte? Reed caminó hacia una estantería empotrada y sacó una carpeta gruesa. Porque he pasado 13 años tratando de enmendar lo que le sucedió a Ted. Él esparció el contenido de la carpeta sobre la mesa. Registros médicos, informes de investigación, estados financieros. Tu padre tenía razón sobre el escándalo de Meridian, pero estaba equivocado sobre mi participación. Fui un peón, no el jugador. Cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, traté de retirarme. Los verdaderos arquitectos del plan dejaron claro que eso no era una opción. Jasmine escaneó los documentos, la mente de su analista captando patrones y conexiones. Estos muestran un rastro de dinero desde el CEO de Meridian hasta los funcionarios del torneo. Sí, y esto,
Reed señaló un registro del hospital. Es el archivo médico completo de tu padre. El derrame cerebral fue genuino, pero probablemente fue inducido por el estrés de las amenazas que recibió después de nuestra reunión. ¿Amenazas de quién? Las mismas personas que me obligaron a desaparecer y convertirme en Jackson Reed. Miró hacia el lago, su voz bajando. Tu padre era un hombre de integridad intransigente. Yo no lo era. Esa fue nuestra diferencia fundamental. La revelación cambió la comprensión de Jasmine sobre ambos hombres. Entonces, esta oferta de trabajo, el desafío de ajedrez, ¿de qué se trata realmente? Reed se volvió hacia ella, su expresión más abierta de lo que ella nunca la había visto. ¿Redención, tal vez? ¿O justicia tardía? Los hombres detrás de Meridian todavía están ahí fuera, todavía manipulando mercados y vidas. Con tus habilidades analíticas y mis recursos, finalmente podríamos exponerlos. ¿Y la partida de ajedrez? Eso fue personal, admitió. Quería ver si la hija de Ted jugaba con su misma brillantez e integridad. Un fantasma de sonrisa cruzó su rostro. Dejaste nuestra partida para asistir a la feria de ciencias de tu hija. Ted habría estado orgulloso. Jasmine finalmente se sentó en la mesa de ajedrez, estudiando la posición que habían dejado. Con nuevos ojos y el contexto de lo que ahora sabía, podía ver el juego por lo que era. No solo una prueba de habilidad, sino una conversación entre el pasado y el presente, entre el legado de su padre y su propio futuro. Si vamos a ser socios en esto, dijo, alcanzando su caballo, entonces terminamos esta partida primero, como iguales. Reed tomó su asiento frente a ella, algo parecido al respeto o tal vez al alivio visible en sus ojos. No lo tendría de otra manera. Mientras Jasmine hacía su movimiento, se dio cuenta de que el verdadero juego apenas comenzaba, con apuestas mucho más altas que un aumento de salario. La pregunta ahora no era si podría vencer a Jackson Reed en el ajedrez, sino si juntos podrían ganar un juego mucho más grande contra oponentes más peligrosos. Los movimientos finales de su partida de ajedrez se desarrollaron como un baile entre iguales, cada uno anticipando la estrategia del otro, cada uno mostrando respeto a través de la calidad de su juego. El lago exterior se oscureció a medida que la tarde se desvanecía hacia la noche, la superficie del agua ondeando con la misma tensión que llenaba el espacio entre ellos. Jaque, dijo Jasmine, moviendo su torre a la posición. Su juego final siempre había sido más fuerte que su apertura, algo que su padre le había enseñado: paciencia sobre ostentación, sustancia sobre estilo. Reed estudió el tablero, sus dedos entrelazados debajo de su barbilla. La influencia de tu padre es evidente en tu juego. Él favorecía esa misma maniobra de torre en posiciones difíciles. Jasmine lo vio calcular sus opciones. Has estado planeando esto durante años, ¿no? Encontrarme, traerme a tu compañía, esperando el momento adecuado. No exactamente. Reed movió su rey a un lugar seguro. Y seguido a la familia de Ted, sí. Pero tu solicitud a Reed Innovations hace 3 años fue una coincidencia. Cuando vi tu nombre en mi escritorio, lo reconocí de inmediato. Sin embargo, esperaste 2 años para acercarte a mí. Necesitaba estar seguro de que tenías el talento de Ted Sin-Su. Reed hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Sin su rigidez. Tu padre veía el mundo en blanco y negro. En los negocios, como en el ajedrez, el éxito a menudo vive en las áreas grises. Jasmine movió su alfil, preparando su ataque final. Y ahora has decidido que soy lo suficientemente flexible moralmente para lo que sea que estés planeando. Por el contrario, contraatacó Reed con un inesperado movimiento de caballo.
Te elegí porque dejaste nuestra primera partida para cumplir una promesa con tu hija. Me demostró que entiendes lo que realmente importa, algo que perdí de vista hace mucho tiempo. 3 movimientos después, Jasmine vio su camino hacia la victoria cristalizarse ante ella. Reed había extendido demasiado su defensa, dejando una sutil debilidad que ella podía explotar. Un movimiento más y lo tendría en jaque mate. Su mano se cernió sobre su reina. Con esta victoria vendría el salario triplicado, seguridad financiera para ella y Zoe, el fin de la preocupación constante. Pero algo la hizo dudar. Las piezas en el tablero de repente parecían representar más que un juego. Eran los jugadores en un drama más grande que había comenzado años antes de que ella siquiera supiera de la existencia de Jackson Reed. Los hombres detrás de Meridian, dijo ella, su mano aún suspendida sobre el tablero. Dime quiénes son. Los ojos de Reed se entrecerraron ligeramente. Haz tu movimiento primero, señorita Parker. No. Jasmine retiró su mano. Divulgación completa antes de que sigamos. Esa es mi condición. Un tenso silencio se extendió entre ellos antes de que Reed cediera. Se levantó y sacó una tableta segura de una caja fuerte oculta en la pared. Estos 3 hombres formaron el núcleo de lo que llegué a llamar el Grupo Gran Maestro. Temo le mostró fotografías y expedientes de 3 hombres de negocios de aspecto distinguido. Walter Keynes, CEO de una firma de inversión global. Harold Brennan, un juez federal retirado que ahora formaba parte de múltiples juntas corporativas. Y el senador Thomas Whitcomb, presidente del Comité Bancario del Senado. Usaban torneos de ajedrez como encubrimientos para reuniones de información privilegiada, explicó Reed. Los torneos eran legítimos, pero los juegos privados entre rondas servían como intercambios de información. Tu padre se topó con ello mientras analizaba los patrones del juego para una revista de ajedrez. ¿Y ahora quieres derribarlos? Jasmine se desplazó por los archivos, su mente analista notando conexiones, patrones, vulnerabilidades. Pero, ¿por qué ahora, después de todos estos años? La expresión de Reed se endureció. Porque están planeando algo más grande, un esquema de manipulación del mercado que haría que Meridian pareciera un ensayo, miles de trabajos en juego, fondos de pensiones que serían diezmados. ¿Y me necesitas por qué? Porque tienes el don de tu padre para ver patrones que otros no ven, combinado con habilidades de análisis de datos modernas, y porque confío en la hija de Ted Parker para hacer lo correcto, incluso si eso significa enfrentarse a mí si es necesario. Jasmine volvió a mirar el tablero de ajedrez, viendo ahora que el juego siempre había sido secundario. Nunca tuviste la intención de triplicar mi salario, ¿verdad? Esto fue una prueba, para ver si elegiría el dinero por encima de la integridad. Y sin embargo, has demostrado que puedes tener ambos. Reed señaló el tablero. Estás a un movimiento del jaque mate. Jasmine estudió la posición de nuevo, confirmando lo que ya sabía. La victoria estaba al alcance. Movió su reina. Jacques Might. Reed examinó el tablero cuidadosamente antes de volcar su rey en el gesto tradicional de concesión. Bien jugado, señorita Parker. ¿Qué pasa ahora? Tutu Atsuas. Ahora discutimos los términos. La forma de ser de Reed en los negocios regresó. Encabezarás una nueva división centrada en el análisis de mercado. Tu papel oficial será desarrollar modelos predictivos para estrategias de inversión. Tu papel no oficial será ayudarme a reunir pruebas contra el grupo Gran Maestro. ¿Y los riesgos? Considerables. Son hombres poderosos con recursos y conexiones. No dudarán en eliminar amenazas. Sus ojos se encontraron con los de ella directamente, incluyendo a madres solteras con hijas de 8 años.
La implicación envió hielo a través de las venas de Jasmine. ¿Estás diciendo que Zoe podría estar en peligro? No si somos cuidadosos. No si nos movemos lentamente y construimos un caso hermético. Reed se inclinó hacia adelante. He dispuesto medidas de seguridad exhaustivas. El sistema de seguridad de tu casa ya ha sido mejorado. Un conductor con antecedentes verificados los llevará a ti y a Zoe a la escuela y al trabajo. Tu huella digital será monitoreada y protegida. Hiciste todo esto sin mi consentimiento. Jasmine se puso de pie, la ira en su rostro. Lo hice porque en el momento en que encontraste ese diario, te convertiste en una persona de interés para ellos, te unieras a mí o no. La voz de Reed se mantuvo tranquila. No soy tu enemigo, Jasmine. El uso de su nombre, la primera vez que lo hacía, subrayó el cambio en su relación. Ya no CEO y empleada, sino aliadas en un juego peligroso. Necesito tiempo para pensar, dijo ella finalmente. Esto afecta a algo más que a mí. Por supuesto, tómate el fin de semana. Reed escribió algo en una tarjeta de presentación y se la entregó. Este es mi número privado. Llama en cualquier momento, de día o de noche, si tienes preocupaciones. El conductor te llevará a casa cuando estés lista. En el camino a casa, la mente de Jasmine corría con posibilidades y peligros. El aumento de salario cambiaría su vida y la de Zoe dramáticamente. La oportunidad profesional estaba más allá de todo lo que ella había imaginado. Pero los riesgos, esos eran igualmente dramáticos. Estaba dispuesta a ponerse a sí misma y posiblemente a su hija en la mira de hombres poderosos y poco éticos. El coche se detuvo en su modesta casa adosada justo cuando el crepúsculo se posaba. A través de la ventana de la sala de estar, pudo ver a su hermana y a Zoe jugando un juego de mesa, riendo juntas a la luz cálida. La vista lo cristalizó todo para Jasmine. Había pasado años jugando a lo seguro, tomando decisiones prácticas, siempre poniendo la seguridad por encima de la ambición. Su padre había elegido de manera diferente. Había perseguido la verdad sin importar las consecuencias. Esa elección podría haberle costado la vida. Pero en sus últimas entradas de diario, ella no había visto arrepentimiento, solo determinación. Durante todo el fin de semana, Jasmine investigó al grupo Gran Maestro extensamente, usando sus habilidades de análisis de datos para verificar las afirmaciones de Reed de forma independiente. Lo que encontró la perturbó profundamente. Los patrones estaban allí: adquisiciones estratégicas, cambios de política oportunos, empresas en bancarrota mientras inversores selectos se beneficiaban enormemente. Los tres hombres habían operado con impunidad durante décadas, dejando devastación financiera y vidas arruinadas a su paso. El lunes por la mañana, dejó a Zoe en la escuela, dándole un abrazo extra fuerte. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Zoe, sus ojos intuitivos buscando el rostro de Jasmine. Estoy genial, cariño. Acabo de conseguir un gran ascenso en el trabajo. Eso significa que ahora podemos tener un perro. La mente práctica de Zoe fue inmediatamente a su solicitud de larga data. Jasmine se rió. Hablemos de eso este fin de semana. En lugar de dirigirse a su cubículo habitual, Jasmine tomó el ascensor directamente al piso ejecutivo. Reed la esperaba en su oficina, un nuevo juego de ajedrez en la mesa auxiliar, este hecho de vidrio, las piezas brillando sutilmente desde dentro. Pensé que podríamos celebrar con una partida, dijo, preparando las piezas. Por los viejos tiempos, mientras jugaban, la tensión que había definido su relación temprana había evolucionado a algo parecido a la amistad. Dos personas unidas por un propósito compartido y un respeto mutuo. Recibí los papeles hoy, mencionó Reed casualmente mientras movía su alfil.
La Federación de Ajedrez ha acordado revisar todos los torneos potencialmente afectados por las actividades del grupo Gran Maestro. Las partidas de tu padre estarán entre las primeras en ser reevaluadas. Las lágrimas picaron los ojos de Jasmine. Gracias. No me des las gracias todavía. Tu turno. Jasmine estudió el tablero, viendo múltiples caminos a seguir, cada uno con sus propias ventajas y riesgos, al igual que las elecciones en su propia vida. 6 meses antes, había sido una madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes. Ahora encabezaba una prestigiosa división en una compañía Fortune 500. Vivía en una hermosa casa con seguridad de vanguardia y había inscrito a Zoe en una de las mejores escuelas privadas. Y sí, finalmente habían adoptado al perro que Zoe siempre había querido. Un gentil perro de rescate llamado Bishop. Más importante aún, había honrado el legado de su padre mientras forjaba su propio camino. Había descubierto una fuerza que nunca supo que poseía y talentos que habían permanecido latentes durante años. «Antes de que hagas tu movimiento», dijo Reed en voz baja, «hay algo más que deberías saber». Sacó un sobre de su chaqueta. La Federación de Ajedrez encontró esto en sus archivos. Es una carta que tu padre te escribió antes de su muerte. Se suponía que se entregaría si ganaba su torneo final, pero después de su derrame cerebral, Jasmine tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja de papel con la letra de su padre. Mi querida Jasmine, el ajedrez nos enseña que cada movimiento tiene consecuencias, pero el verdadero juego no es el del tablero. Es uno en cómo vivimos nuestras vidas. He tratado de jugar mi partida con honor, incluso cuando el costo era alto. Pase lo que pase, sé que estoy orgulloso de ti. Siempre has sido mi mayor victoria. Con amor, papá. Jasmine se secó las lágrimas mientras doblaba cuidadosamente la carta. Luego miró el tablero de ajedrez, viendo la partida con perfecta claridad. Movió su caballo en una dirección inesperada. «Jaque mate en 3», dijo ella. Reed examinó el tablero y sonrió con genuina calidez. «Tu padre estaría muy orgulloso, de verdad». Afuera de la ventana, Chicago se extendía ante ellos, la misma ciudad donde Theodore Parker una vez había jugado su última partida con integridad y coraje. Ahora su hija había tomado su partida inconclusa y la había llevado a la victoria. Mientras Jasmine miraba el horizonte, sintió una sensación de paz posarse sobre ella. La partida había sido ganada. La justicia sería servida. Y lo más importante, le había mostrado a Zoe lo que significaba defender algo más grande que uno mismo, un legado más valioso que cualquier salario, triplicado o no.